Muy buenas a todos. Bueno, vamos a hacer un programa que creo que es necesario. Creo que es necesario. A colación de todo esto del caso Negreira, sabéis que, bueno, hemos hablado largo y tendido aquí. Se ha pasado por aquí mis buenos amigos César Laje, que es mi abogado personal, se ha pasado Juan Luis Martín de Pozuelo. Los dos juntos hemos hablado, hemos explicado y tal. Y una de las partes, digamos, que ve las cosas de otra manera, es el famoso catedrático Emilio Cortés, que sale mucho en la COPE, ¿no? Y que defiende, pues, una postura, digamos, como la de Miguel Galán, o Miguel Galán, mejor dicho, va en la línea del catedrático Emilio Cortés. Sabéis que yo hice un vídeo donde hablaba de por qué Galán cambiaba su forma de ver las cosas, de cómo las contemplaba hace unos años, lo demostré con tweets propios de él, ¿no? Donde defendía otras cosas o afirmaba ciertas cosas que ahora pues ve de otra manera. Y lo del catedrático Emilio Cortés es muy sorprendente, porque yo ya en ese vídeo de Galán dije que no entendía muy bien cómo él interpretaba el delito, ¿no? Y cuando te pones a buscar y tal y cual y te asesoras con abogados, pues acabas por ver las cosas un poco más claras. Por eso, hoy nos visita Juan Luis Martín de Pozuelo, el abogado al que yo he ayudado para presentar esa aportación de un tercero en el juzgado número 1 de instrucción de Barcelona y que al final nos mandaron a la Fiscalía, donde hemos aportado, pues ha hecho esa aportación, ¿no? De pruebas de declaraciones de exdirectivos que creemos muy importantes a la causa, que no estaban en la causa. Ya os adelanto, vamos a presentar más. Estamos preparando nuevo material que vamos a presentar y otras cosas que estamos intentando a ver si conseguimos que nos ayuden o se dejen ayudar, pero ya hablaremos más adelante, ¿vale? Y con la ayuda de Juan Luis Martín de Pozuelo vamos a entender mejor lo que está diciendo Emilio Cortés, que claro, habla en la COPE y nadie le, digamos, le ofrece un argumento distinto, no hay un debate, no hay una contraposición a lo que él dice y parece, pues bueno, ya que es catedrático, que sienta cátedra y tal, es un catedrático al cual yo respeto, eso lo faltaba, ¿no? Pero Juan Luis nos va a explicar, porque realmente el catedrático lo que está pasando es que disiente sobre la forma en que está tipificado el delito. Difiere y lo interpreta a su manera, pero es que el delito no está tipificado como él dice. Y muy respetable, por supuesto, lo que él dice, ¿no? Pero digamos que es contrario a la jurisprudencia. Lo que él dice no existe. Las coletillas que pone, para mí, con todo el respeto, no existen. Ahora, que el delito más adelante pueda derivar hacia eso, ¿no? Y que pueda cambiar y tal, seguro. Y que haya más gente que vaya en esa línea y que crean que hay que darle una vuelta. Muy bien. Pero ahora mismo no es así. Y vamos a explicar por qué él lo ve de esa manera y cómo eso no es lo que dice la ley. No sé. Vamos con Juan Luis. Veréis cómo lo vais a entender mejor. Muy buenas a todos. Bueno, pues aquí estoy con mi querido amigo Juan Luis Martín de Pozuelo, abogado y amigo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo anda la cosa? Muy bien, Ricardo, muy bien. Y aquí este fin de semana aprovecharemos para, con la tranquilidad del fin de semana, repasar un poco y resituar un poco todas las piezas del tablero después de las declaraciones de ayer. Bueno, se está refiriendo Juan Luis a las declaraciones de Emilio Cortés, sabéis, el catedrático Universidad de Extremadura, ¿no? Que se prodiga mucho en la COPE, hablando También. del caso. Sí, que hablando siempre del caso Ayer Negreira. y las declaraciones por la noche que también escuché en el programa de la cadena COPE de Emilio Cortés. Eso es. Y bueno, pues él tiene
bueno, defiende una postura que es distinta a la que defendemos nosotros, ¿no? Tanto Juan Luis como César, como yo. Él va más en la línea de Miguel Galán, ¿no? Y lo que queremos es hablar de este tema. ¿No sabéis que Juan Luis ha presentado, bueno, hizo una aportación de un tercero en el juzgado en Barcelona? Yo le ayudé en todo lo que pude con todo el material que tengo. Eso ahora está en fiscalía. Y que, bueno, estamos estudiando que igual aportamos alguna cosita más. Pero el tema es el siguiente. Hoy vamos a hablar de, digamos, comparar cositas con lo que dice Emilio Cortés, que nos llama mucho la atención. En primer lugar, ¿quién es Emilio Cortés? Y después entramos en que es que de la forma hacia dónde lleva él el caso, yo creo que se está confundiendo a la gente. Pero bueno, explícanos. Sí es cierto que entiendo, no es que se esté confundiendo a la gente, sino que la gente en función de los colores de su equipo se está abonando a una tesis o a Eso otra. también es verdad. Eso es verdad. Abrazando un poco, porque yo entiendo que ahora resulta que todos los aficionados del Fútbol Club Barcelona, todos son resultadistas, delito de resultado, y todos los aficionados del Real Madrid son partidarios del delito de actividad. Ha quedado posicionada como que jurídicamente dos opiniones, la madridista y la barcelonista. Y esto es un poco desde el punto de vista del derecho, que me gusta hacerlo llano y para que la gente lo entienda, un poco incomprensible. ¿Quién es Emilio Cortés? Emilio Cortés es un catedrático de Cáceres que ha hecho varias monografías, que tiene muy buen conocimiento del derecho y que está buscando y concretamente hizo una monografía en el 2012 referente al delito de corrupción deportiva, concretamente el delito que se está investigando. Y en el 2012, Emilio Cortés hizo una monografía cuando aún no se había enjuiciado ningún caso de corrupción deportiva. O sea, era una opinión sobre un artículo del Código Penal que en ningún caso se había enjuiciado. Y Emilio Cortés, como una opinión muy respetable, coge el tipo penal que él ve y plantea, esto está en su monografía que lo he podido leer, que él entiende que ese delito está mal estructurado, que se penaliza una conducta de una manera errónea. Y es la postura que ha venido manteniendo un poco hasta ahora, la que él mantenía inicialmente en el 2012. Él reconoce en su monografía que el delito es de actividad, pero es partidario de que debía ser de resultado. ¿Qué pasa? Al cabo de unos años encontramos que el primer caso que se produce es del caso Osasuna. Correcto. Todos interpretan por primera vez ese delito. Pero que quede claro una cosa. Entiendo que él disiente sobre la forma en que se ha tipificado el delito y hace una interpretación personal, ¿no? Sí. Pero el delito pone lo que pone, no lo que le está diciendo. Pone lo que pone. Yo puedo estar de acuerdo con Empecemos por ahí, no confundamos los términos. La gente no lo entiende, pero tú puedes estar en desacuerdo con muchos delitos del Código Penal. Correcto. Delitos del Código Penal. Bueno, este país ha vivido en los últimos años en que una parte de España hizo una cosa con sus políticos, esos políticos no escondieron lo que hicieron, pero ellos decían que eso no era delito. Pues aquí estamos un poco ante lo mismo. Emilio Cortés dice que lo que él observa para él no es delito y otra parte de la gente dice que es delito, sin que ninguna de las dos partes estemos enfrentados en los hechos. Los hechos los compartimos. Emilio Cortés reconoce que hay unos pagos, pero dice que esos pagos no son suficientes para que sea delito y la otra parte dice que con esos pagos es suficiente para que haya delito. Digamos que en el caso Osasuna, con el delito tal como está tipificado ahora de corrupción deportiva, fueron condenados por corrupción y falsedad documental. Y el tribunal concluyó que él no iba a entrar si realmente se había producido un resultado o no. El tribunal concluyó que había un pago y que apreciación del tribunal, con las pruebas que había en aquel momento, en aquel juicio, para apreciación del tribunal, aquel pago le hacía sospechar que era corrupto, con una finalidad corruptora y condena a los acusados. Claro, es que Emilio Cortés dice que para la corrupción deportiva solamente sería corrupción deportiva si el dinero que se entrega o que se solicita tiene como fin predeterminado adulterar la competición moviendo los resultados. Pero es que el tipo penal no habla de resultados, habla de influir. Emilio Cortés va un poco más allá. Dice que ese pago hay que demostrar que alteró un resultado. Pero es que no habla, el tipo penal no habla de resultados. No, el tipo penal dice que el pago
tenga la finalidad de alterar la competición. Que es muy distinto. Sí, alterar de manera deliberada una prueba o encuentro o competición deportiva. Tampoco explica en cómo la tiene que alterar, que ahora después explicaremos un poco más allá el concepto este de alterar, que parece que todo es el resultado y no es así. Después, si me permites, me explicaré un poco más esto Sí, de hombre, alterar. faltaría más. Vamos a escucharlo, por ejemplo, lo que dijo ayer en la COPE, Sí, donde habla que para... Sí, yo lo considero interesante. Dime, perdón. Que lo consideré muy interesante lo que dijo. No, seguro. Yo no estoy de acuerdo, pero desde luego es un catedrático el que está hablando, por lo tanto hay que escucharlo bien, pero dice que para probar la corrupción deportiva hay que probar que el resto del dinero, porque Juanma Castaño vais a escuchar como dice, oye, macho, que el hijo de Negreira dijo que cobró 60.000 euros, el resto del dinero, dice, no, para eso hay que probar que se ha pagado a los árbitros con eso. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, ¿no? Dice que, además, va a decir que ningún otro tipo de pago que no sea a los árbitros, o donación o lo que sea, es sancionado por el derecho penal. Yo, muy sorprendido. Vamos a escuchar el primer corte. Hoy Javier Negreira ha dicho que él de ese dinero se ha llevado 60.000 euros. ¿El resto del dinero para qué era? Eso es lo que hay que probar. Es que no podemos llegar... No hay que sospechar, hay que probar. Esa es la diferencia. No podemos llegar a la consumación de ningún delito, sea el de corrupción deportiva o el que sea, por descarte. No va a decir, no, hombre, pues como esta opción no será, pues entonces será que le han pagado a los árbitros. No. Por descarte no podemos llegar. Tenemos que llegar con una prueba, un indicio fidedigno de que efectivamente todo el dinero o parte del dinero se ha destinado a pagar a los árbitros para adulterar los resultados de la competición. Si no, el derecho penal no interviene, entre otras cosas porque el derecho penal tiene la mala costumbre de encarcelar a la gente y, lógicamente, a la hora de criminalizar las conductas, pues tiene que establecer una serie de presupuestos para que esto no sea no llenemos las cárceles de gente. Por tanto, ese es el estado de la cosa. Si la instrucción termina sin que haya ningún indicio y existe una laguna acerca de dónde fue ese dinero, una especie de triángulo de las Bermudas extraño, evidentemente el proceso penal no puede seguir. Porque, insisto, no se puede decir que ese dinero ha sido para pagar a los árbitros por descarte, porque el penal no funciona así. Bueno, sigue insistiendo con el tema de los árbitros, todo lo encamina ahí, se va al delito de resultado todo el rato, y yo me parece, lo voy a decir como lo siento, me parece respetable, pero es muy simple esto, y yo creo que eso no va por ahí, no va por el tema de los resultados. No sé qué opinas tú. Ricardo, supongamos que yo soy el Ministerio Fiscal ante esta alegación, que ya la veré venir, porque la había hecho en sus conclusiones de la defensa. En primer lugar, le explicaré al juez lo que pone el delito y que es la mera finalidad de alterar. Pero después me ha llama la atención esta comparación que dice hay un triángulo de las Bermudas, hay una laguna en que nada se puede probar. Bueno, si yo fuera el Ministerio Fiscal, le pondría, mire, oiga, 2 vértices del triángulo de las Bermudas. Primer vértice, año 2019, burofax del señor Negreira. El señor Negreira dice por qué le estaban pagando. Dice que era irregular. Eso no es un indicio, le diría a la defensa. Eso es una prueba. Eso es un papel que está en la causa de lo que ha dicho este señor, por qué le estaban ustedes pagando. Añadiremos las conclusiones que hace la Guardia Civil y la Policía Nacional, que indican que el pago era por influir. Pero ya para rematar el tema, para cerrar ese triángulo de las Bermudas que me plantea el catedrático señor Cortés, que respeto mucho sus consideraciones, nos encontramos con que el receptor del pago se planta ante la agencia tributaria y dice que él recibía el dinero para que el Fútbol Club Barcelona no fuera perjudicado. Que me explique a mí dónde ha quedado la laguna, porque la laguna va desde el pago hasta que el receptor del pago reconoce la finalidad. Si el receptor del pago reconoce la finalidad, solo me faltaría a mí conseguir que el que paga reconociera que pagaba para eso. Ya te digo. No me caben ya más pruebas. Hay una prueba documental, un burofax. Hay la declaración del input del acusado, que lo reconoce. Entonces, si asumo pruebas evidentes, esas dos pruebas evidentes,
Juntándolas, le cojo el triángulo de las Bermudas con el debido respeto al señor Cortés y le digo, mire, oiga, está claro, no hay ningún misterio en este triángulo. La inferencia lógica entre que un señor envía un burofax diciendo este dinero me lo han pagado por esto y que al cabo de 2 años reconozca que se lo pagaban para esto, es que se lo pagaban para esto. Es que hágame usted otra inferencia lógica a estas dos premisas y llégueme a una conclusión contraria. Correcto. Es que con esos argumentos es que son muy difíciles de rebatir, porque además, es que además aquí lo que se está investigando es si el pago estaba destinado a influir en el estamento arbitral, no en el resultado, en el estamento arbitral. Vale, a través de su vicepresidente, que, como hemos dicho muchas veces, él influía, claro que influía. Influía en ascensos, descensos. No hace falta que tú pagues a los árbitros, estás pagando al jefe de los árbitros. Vale, imagínate si influía que cuando salió la noticia, ¿quién fue la primera persona que denunció y querelló al señor Negreira? No, imagínate que, no es por los resultados, imagínate la primera persona que tuvo la percepción que le habían influido. ¿Quién fue? La primera persona que le habrían influido. Que tuvo la percepción de que le habían influido. Pues sería Xavier Estrada Fernández. Correcto. ¿Xavier Estrada Fernández participa en la competición? Es un árbitro. Es un árbitro, pero él tuvo la percepción de que su carrera profesional había estado condicionada por la influencia del señor Negreira. Evidentemente. Es que la víctima de todo esto son los equipos participantes y los árbitros. Porque había un árbitro que no ascendió. Yo tengo un vídeo donde 8 o 9 árbitros de primera división declaran todas las irregularidades que había, empezando por el índice corruptor, pero es que, bueno, hay muchas más. Y como el señor Negreira les decía lo que tenía que hacer y estaba, además decían, muchos de ellos, decían que sabían lo que quería Negreira y que estaba presente en todas las reuniones y demás. Solo su presencia ya era intimidatoria para muchas cosas, ya, haciéndote ver lo que él quería. Y después tenemos los testimonios de árbitros que te decían que era él el que te llamaba y te decía, vas bien, no vas bien, asciendes, desciendes. Ya, jodas. Una pregunta que te hago. ¿Qué percepción tendríamos del caso si el Madrid no hubiera hecho la acusación particular y solo la acusación la hubiera ejercido Xavier Estrada como un árbitro junto con otros árbitros? Si fueran otros árbitros los que van acusando a Negreira. O sea, si fueran los árbitros, aquellos que no ascendieron, por sus calificaciones o tal, los que dijeran... Claro, diríamos, está clarísimo, diríamos, está clarísimo, este señor está manipulando y presionando a los árbitros. Es que es evidente. Tenemos, por ejemplo, a Miguel Galán, que es otra persona que también me llama la atención que haya cambiado su forma de ver las cosas. Él, que sabe perfectamente los problemas de corrupción que ha habido dentro de la federación, él que ha denunciado tanto tiempo la presión que se ejercía sobre los árbitros para influir a la hora de las votaciones, ¿no? de votar al presidente de la federación, que es algo que yo vengo reclamando que hay que cambiar, ¿no? Aparte de la ley de deporte, hay que cambiar ese sistema de votación porque está totalmente viciado. También decía, ¿no?, que cuando él defendía eso y se jacta de haber tenido las de Dios con Villar y de haber demostrado que eso era así. Pero también cuando salió el caso Negreira, él dijo, y ahora también queda probado de que el CTA y Villar influían sobre los árbitros. Entonces, y evidentemente se sabe hoy en día, que ya unos, o sea, el índice corruptor que fue saliendo después, todo esto, tal. No entiendo por qué también ha cambiado de posición de una forma tan radical, pero bueno. Voy más allá en la cuestión que te hacía antes, que es lo que te he explicado. Imaginemos que el Madrid no fuera acusación particular y que solo fueran los árbitros. O la Liga, que bueno, la Liga está ahí por estar. No, la Liga, pues supongamos que los árbitros se sienten perjudicados porque entienden que han sido calificados y ascendidos de manera incorrecta, algunos perjudicados, y ejercitarían esta acusación contra Negreira. Ahora bien, el problema es que el Madrid, en todo esto, desde un punto de vista objetivo, con saldo arbitral, estadísticamente, se siente perjudicado. ¿Qué pasaría
si el Madrid no tuviera esos saldos estadísticos en su contra, que fueran todos normales, el delito se hubiera producido igual. No, claro, es que no tiene por qué consumarse el resultado. No, claro que no. Que Es un delito de mera actividad. Exacto. Y entonces el perjudicado con el pago, si no hubiera un saldo arbitral desfavorable, pues nadie podía reclamar, porque entendería, pero sí que los árbitros dirían, la competición está adulterada porque la han estado arbitrando, algunos árbitros considerarían que les hubiera correspondido a ellos. Mira, te hago una explicación para que la gente lo entienda, que me gusta hacer explicaciones estas para que la gente lo entienda. Nosotros somos 10 padres que tenemos los niños que van al colegio, ¿no? Y el paso de nuestros hijos a la siguiente grado estudiantil depende de su nota. Yo soy un padre y me voy a ver al director del colegio, que no es el que califica a mi hijo, no lo califica. Y le digo, oye, fulanito, te voy a dar 30.000 euros. Necesito que mi hijo el año que viene entre en este curso. Yo sé que tú no le vas a poner las notas, pero sí sé que puedes poner a mi hijo aquellos profesores que sean más generosos a la hora de puntuar. Si tú le pones a mi hijo más generosamente, ten el dinero. Los demás padres, no sabemos cómo serán las puntuaciones a final de año. Los demás padres, los otros 9 padres, cuando se enteran que le ha dado el dinero, ¿qué opinarían? Están influenciados porque a lo mejor los profesores que les han puesto al compañero, al hijo aquel, ojo, el niño no sabe que su papá ha hecho eso. No, está claro. Y te diré más, los profesores que le van a dar clase a ese niño, que son aquellos los que el director sabe que son más generosos, tampoco van a actuar de manera diferente. Pero predispone la objetividad de la puntuación de manera que su hijo parte con una pequeña ventaja. Sí. Si su hijo después no estudia, lo van a suspender. Está claro. Pero su hijo parte con esa ventaja. Pues esto es un poco lo mismo. No sabemos si la competición real quedó realmente adulterada hasta un punto de alterar la clasificación. Pero sí que el pagador... Yo sí lo sé. Bueno, pero quiero decir, a lo largo de todos estos años, sí, sin duda. Y en varias ocasiones, es evidente. Sí, pero desde el punto de vista jurídico, que quiero explicar... Bueno, eso es otra cosa, claro. Es otra cosa. Quiero explicar, señor Emilio Cortés, lo que se protege es ese fair play en la competición. Que no haya esa duda, que el padre que pagó 1 millón de euros al director del colegio no se vaya de rositas. Por eso a ese padre le pusieron este delito penal. Para que no se le ocurriera a nadie tener la tentación de alguna manera predisponer o acomodarse a alguna pequeña ventaja competitiva. Yo no sé si el señor Negreira, asignando árbitros, descendiéndolos, ascendiéndolos, colocándose en este partido o en otro, de alguna manera daba alguna pequeña ventaja competitiva al FC Barcelona. No lo sabremos, nunca. Tampoco Negreira se lo explicó. Lo que sí que es cierto es que el FC Barcelona le creía. Porque si no, el primer año, después de lo pagar, yo soy el padre que he pagado 1 millón de euros al profesor del colegio y mi hijo suspende un año, el siguiente año digo, esto no me ha servido de nada. Ya dijo el juez Aguirre que estarían contentos porque seguían pagando, ¿no? Y el juez Aguirre que ha venido a estructurar la mecánica de la operativa de los pagos y la intencionalidad del pago, nunca entra a valorar resultados. Y en la instrucción no se ha entrado a valorar ni un solo partido ni ganas que hay. Porque simplemente el FC Barcelona lo que venía a hacer era pagar un dinero. Que se lo prometía Negreira, les podía, os irá bien. Y al menos durante 20 años, o más, 25, casi 30, tuvieron siempre la percepción de que les iba bien. Es evidente. Después, Emilio Cortés dice que ningún otro pago o donación que no sea es que está con el tema de que ha habido que ese dinero tiene que ser exclusivamente para pagar árbitros. Y dice, ningún otro pago o donación que se haga entre el Barça y Negreira, por ejemplo, dice que ninguno estaría sancionado por el derecho penal. Yo me quedo a bolos. Vamos a escuchar esto. De verdad, es muy sorprendente. Vamos a ver, efectivamente, la
La sanción, diríamos, administrativa a nivel federativo está prescrita, y como está prescrita en un Estado de Derecho no se puede improvisar, y el delito de corrupción deportiva solamente castiga si el dinero que se entrega o que se solicita tiene como fin predeterminado adulterar la competición, moviendo los resultados como consecuencia de esa dádiva. Ninguna otra donación, ningún otro pago con cualquier otra finalidad diferente a esa es sancionada por el ordenamiento penal. Bueno, pues... Es que hace ojo. En la explicación que acaba diciendo, dice, la finalidad puede determinar adulterando la competición. Y hace un añadido a la frase que no está en el Código Penal. Y añade, moviendo los resultados. No, moviendo los resultados no está en el Código Penal. Es lo que decía yo antes, no sale eso por ningún lado. Eso no está. O sea, yo cojo la redacción, lo leo una y otra vez, digo, ese moviendo los resultados, que es una coletilla que el señor Cortés añade, digo, claro, yo me lo leo y esa coletilla no está, porque cambia absolutamente la estructura del delito. Pero el moviendo los resultados que añade, eso no está. A ver, a mí en la cadena COPE, el máximo respeto, pero a mí me gustaría también, porque es que si no parece que es un Barça Madrid. Entre los que dudan de lo que dice el señor Cortés y los del Barça se acogen a lo que dice el señor Cortés. Pero a mí me gustaría que el debate en los medios públicos hubiera dos especialistas y que cada uno defendiera una postura y explicara el porqué. El señor Cortés, repito, desde el 2012, él es su convicción personal de cómo tendría que estar estructurado el delito. Sí, pero es que es respetable, pero es contraria a la jurisprudencia. Al principio empezó con esta postura. Cuando al cabo de 8 años de lo que él decía salió la primera sentencia, los jueces dictaminaron en otro sentido. Y yo siempre soy muy prudente. En los que marca el delito. Yo, como no sé de derecho, lo primero que hago es leerme el artículo. Y lo siguiente que hago es, cojo, a ver, qué sentencias me lo explican. Lo que digan los profesionales del derecho que no lo aplican, que son compañeros como yo, no lo aplicamos. Yo esto, con el debido respeto, no le hago mucho caso, porque la opinión es solo opinión de juristas. Pero ya cuando tú coges el artículo y le sumas la sentencia, dices, esto es así. De golpe y porrazo, un día unos jueces deciden cambiar el criterio. Esto también pasa de vez en cuando, no sería la primera vez, pero es la excepción. Lo normal es que sea artículo más sentencia y concluyes cómo se aplica. Tenemos una sentencia, no tengo que estudiar. Es más complicado cuando me tengo que estudiar 200. Si solo me tengo que estudiar el artículo y una, digo, bueno, yo creo que va a ser así. Si me lo cambian, no lo sabemos. Pero por esto, la contundencia con que los del FC Barcelona se acogen a una teoría que no tiene ninguna sentencia que la refrende, me sorprende. Ni está tipificado así. Es que a mí lo que me sorprende es eso. Me sorprende que el catedrático no diga, oiga, el delito está tipificado de esta manera, pero yo tengo esta opinión distinta. Pero será porque es catedrático, sienta cátedra con algo que no está tipificado así. Además, después tenemos una monografía suya, de Emilio Cortés, donde hace aquí una referencia que ya hemos hablado de ella en el canal, que es muy sorpresiva. Dice, puede ser útil recordar en este momento que el hecho de que la corrupción deportiva se puede construir como delito de mera actividad, que es de lo que estamos hablando. Esto supone que la finalidad de adulterar el resultado es simple intencionalidad subjetiva que guía la conducta de las partes en el acuerdo corrupto, no siendo necesaria la consumación. O sea, él mismo cita esto, pero ahora defiende otra cosa. No, porque cuando él lo cita sabe que ese es el tenor literal del artículo. Y él después sí, literal. Y antes de la sentencia, después hace una interpretación personal que ha sostenido en el tiempo y que ahora es la que mantiene, pero que es contraria a la sentencia. Totalmente respetable. Es una interpretación personal, correcto, pero no es lo que está tipificado. Entonces, me gustaría que él defendiera, evidentemente él tiene, en fin, es catedrático, tiene
tiene todo el soporte para decir, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto y yo creo que esto debería ser así y yo propongo esto. Pero de ahí a que diga que el Código Penal no esto, no aquello, y después vas al código y te das cuenta que es una cosa distinta, de verdad que Hombre, lo me único sorprende. que pasa es que, claro, la opinión queda donde la da y en el marco que la da genera opinión. Genera opinión porque está allí debatiendo con Hombre, evidentemente, claro. periodistas y, claro, los 3 periodistas que les interesa su opinión le dicen, lo ha dicho el catedrático, y aquí se muere el sector que es crítico con esa situación. Claro, lo ha dicho el catedrático, un periodista no se va a poner a discutir con un catedrático. Cuidado, un catedrático es un profesor de Derecho. No, tampoco nos volvamos locos. Es un abogado como todos nosotros, que no es un magistrado del Tribunal Supremo que se sienta allí y que después va a ser el que va a dictar la sentencia. No deja de ser un abogado que ejerce como algunos ejercen, otros no, y que se enfrenta a los mismos problemas que nos enfrentamos los abogados en cualquier tribunal. Entonces, claro, pero al decirlo así y no tener réplica, parece que toda la posición jurídica correcta es la que él defiende. Y eso genera opinión. Y eso No, está claro. Tú, para que la gente se haga una composición de todo, ¿dónde dirías que equivoca las pruebas? Que equivoca las pruebas, disculpa la pregunta. Igual me he expresado yo mal. ¿Dónde dirías que él equivoca los términos con lo que, digamos, es la realidad del delito, ¿no? El delito de mera actividad, porque él lo intenta llevar a un delito de mero resultado, perdón, de resultado. ¿Dónde crees que está, o cuál es la diferencia, mejor dicho, por la cual yo creo que se interpreta mal este camino, esta opción? No sé. Él va un escalón más allí, me lleva al campo del resultado y me hace la pregunta delante de todo el mundo que no se puede probar lo del árbitro y el resultado. Entra en la ecuación dos cosas que no están en el artículo, por lo que he explicado. En el artículo no entra en la ecuación pagar al árbitro ni alterar el resultado de aquel partido en concreto. Eso no está en la ecuación del tipificada. Y cuando me llevo yo del debate con él al campo de la actividad, él me dice que no queda probada la naturaleza corruptora del pago, que no hay una prueba que diga que el fin del pago era corromper. Y yo allí me bloqueo absolutamente contra él y le diré, pero por el amor de Dios, si tienes, lo que me repetía antes, tienes como primera prueba cronológicamente en el año 2019, que Negreira le envía el burofax al Barcelona y le dice, págame más, ya sabemos por qué me estás pagando y no me hagas que lo explique. Y cuando se pone delante de la agencia tributaria, que supongo que le tembló un poco la convicción al señor Negreira, decidió confesar y dijo por qué era el pago. No tienes más que poner aquí negro sobre blanco el burofax, que creo que ya lo has hecho, y la declaración de Negreira, juntas los dos vértices de la ecuación y el resultado. La inferencia lógica es que el pago era por influir y encaja como un guante en el delito tipificado de corrupción deportiva. Si me quiero opinar diferente, yo lo aceptaré, pero ¿quién va a decir eso? ¿No? O sea, sin más duda, pero no se puede decir. Y después, démonos cuenta que en el caso Osasuna es un referente claro de algo que ha sido juzgado, muy parecido, y fueron condenados por corrupción y falsedad documental. Porque en el caso Osasuna, los jueces vienen a concluir lo siguiente, y vienen a concluir lo mismo en el caso Osasuna. En el caso Osasuna, que es el primero, lo que vienen a decir los jueces es que el hecho impeditivo para que el delito se produzca, el hecho impeditivo, esto lo ha explicado César varias veces, el hecho impeditivo para que el delito se produzca es que el pago sea lícito. O sea, una vez aprobado, yo voy, pago con una persona que tiene influencia, vale. Son las dos primeras premisas del delito, ¿no? Los jueces lo cogen y lo ven, vale. Ahora nos falta analizar si ese pago era corruptor. Volvamos al ejemplo que yo he puesto del director del colegio. Yo voy al director del colegio y, como dice César, oye, mira, que tengo una empresa de catering y que doy de comer al colegio a un precio fantástico a todos los niños del cole. Además, mi hijo va al colegio y puede salir beneficiado. Puede ser que sea beneficiado porque tú y yo sabemos que si le puntúan bien y no sé qué. Pero yo te traigo las hamburguesas, los espaguetis y la tortilla de patatas.
Vale, hazme la factura. Pum, factura. Hecho. Se acabó. Como hay la duda, existiría la duda del pago porque ha sido por el catering o por ayudar. Para influir, sí. ¿Qué pasaría? Las defensas tendrían una vía alternativa muy sólida para defenderse. ¿Qué concluye el Tribunal Supremo? Que cuando se da el pago y la persona tiene influencia, a ver, ¿tú qué has pagado? Explícame por qué has pagado. Son los jueces los que se lo preguntan. A ver, ¿tú por qué has pagado? Explícamelo. Y tienen que el juez creerle. Tiene que dar una explicación lógica de por qué has pagado. Ayer, en el programa de la cadena COPE, está perfectamente ilustrado. Y Juanma Castaño lo dice, ¿pero por qué pagaron? Esa pregunta que se hace el locutor... Nos hacemos todos aquí, cada programa. Se la hizo Juanma, se la hacía Juanma, pero a ver, explicadme por qué habéis pagado. Es que explicarlo. La primera respuesta que dieron, cuando les cayó de bote pronto, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué dijeron? No, cuando la primera vez que fueron, dijeron que si, han dicho 40 cosas, que si los informes, que Los si... informes, claro. No, pero han dicho más que esa, bueno, pero se le han ido cayendo todas. Lo primero que pasó es que decimos, la primera pregunta que ha sido todo el mundo, la que hizo ayer Juanma por la noche, lo primero que decimos es que, ¿pero qué habéis pagado? ¿Pero por qué habéis...? Lo primero que fue el primer día, ¿que han pagado esto? La primera pregunta, ¿pero por qué habéis pagado esto? Dijeron, por informes. Pero no por informes. Esto duró una temporada de los informes. Después empezó a conocer un poco de parte de la causa y se fue cayendo. Y ayer se cayó completamente. Evidentemente. Ayer Algo que ya se completamente. sabía, ¿no? Entonces, claro, cuando se te están cayendo las respuestas que les puedes dar al juez, que el juez te las va a preguntar y te va a decir, oiga, mire usted, tengo el pago, tengo la influencia de quien pagaba, tengo el que recibía el pago que he visto que me ha dicho que era por influir. Ahora se lo voy a preguntar a usted. Guardo silencio, no quiero declararlo. Bueno, usted verá si guarda silencio no quiere declarar, porque lo que pasó en el caso Osasuna es que como a los jueces no se lo explicaron y no les creían y no se lo probaron, dijeron, mire, esto le corresponde probarlo a usted. El hecho impeditivo que impide la aplicación del artículo del Código Penal lo tiene que probar usted, porque usted tiene a disposición... Ojo, eso es muy importante, ¿eh? Claro. Eso que acabas de decir es muy importante. Claro, tienen que probar ellos. Ellos tienen que probar. Entonces ya los informes se ha caído, ¿no? Entonces ya la última cosa que era un poco surrealista en todo este relato es que no, pagamos por neutralidad. ¿Qué es? No, y eso no es delito, dicen. No. Primero que Negreira no dijo que pagaran por neutralidad, dijo que le pagaban para que nada perjudicara al Fútbol Club Barcelona. Exacto, es distinto, es distinto. Puedes poner las declaraciones de Negreira que el matiz es sustancial. Yo lo he puesto así, varias veces. Es lo que explicaba yo vas al director del colegio, le das un sobre y le dices, oye, que mi hijo a ningún profesor le perjudique con ninguna nota y pase el curso. Y se puede apuntar al grado de selectividad por delante, mejor nota de los otros. Es el caso exactamente igual. Se entiende perfectamente. No le dices que sea todo neutral y que mi hijo suspenda. No, que no le perjudiquen. Vale. Entonces, ¿dónde estaba? Que ahora me he perdido un poco. No, sí. Entonces los jueces, claro, al final me preguntan, oiga, es usted el que tiene que explicarme. Explíquemelo y que me lo tengo que creer. Y no me lo diga. Claro, si tienes que contradecir a la parte que recibe el pago, ¿cómo lo vas a explicar? Es lo que te digo yo. O tienes una empresa de catering y puedes facturar y las facturas cuelan o no cuelan. Y no cuelan porque en Hacienda hicieron un acta y reconocieron que no podían reconocer el pago. Entonces, claro, están en una posición a la hora de la prueba diabólica, la defensa. O sea, que estaba con lo de la neutralidad. La neutralidad, lo que decíamos, es que lo de la neutralidad ya es el último argumento del último argumento. Último argumento del último argumento. Por eso te digo, han puesto diferentes y se les han caído todos. Y lo de la neutralidad es que, vamos, eso no cuela ni de coña. Pero... un programa de máxima audiencia, como hay en la cadena COPE, el conductor del programa se pregunta ante máxima audiencia ¿para qué pagaba el Fútbol Club Barcelona este dinero? Y nadie le da respuesta. No pueden dársela. A veces el derecho es más sencillo. Los jueces se van a preguntar lo mismo que se preguntó ayer noche Juanma Castaño en el partidazo. Lo mismo, pero ¿para qué pagaban? Los jueces están ahí sentados y están a entender un montón de acusados y están diciendo, la pregunta constante es decirles, ustedes díganme para qué pagaban. No, que lo tiene que probar la acusación. No, mira, oiga, la acusación lo lleva bastante bien yo como juez, porque la acusación me ha traído el burofax, me ha traído la declaración ante Hacienda
me ha traído los informes de la Guardia Civil, los informes de la Policía Nacional, la coincidencia temporal en el cese de Negreira. Oiga, no, es que tienen que probar resultados. Digo, mira, oiga, esto lo decidiré yo como juez si tienen que probar resultados. A mí me parece que usted con este pago quería influir. Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Pero que es más sencillo el derecho, que el juez será las mismas preguntas. Él tiene las normas, pero después la pregunta es simple. Se la hacía ayer, máxima audiencia. ¿Pero para qué pagaban? A ver, si, esto es el chiste. Camina como un pato, se baña como un pato, se tira al agua como un pato, pues será un pato. Está claro, está claro, está claro. Es que Bueno, pues... A lo mejor, siempre lo he dicho, a lo mejor Negreira recupera su estado de salud, va a casa, encuentra unas facturas que no habían aparecido nunca y tiene una Ya. Oye, ahora que dices lo de Negreira, bueno, ese hombre está enfermo, es evidente, ¿no? Por desgracia, ¿no? Para él. Que Negreira esté enfermo no quiere decir, o sea, no tiene nada que ver con los delitos que hayan podido cometer otros directivos del club y sobre todo el propio Fútbol Club Barcelona. Esto también quiero hacer un apunte. Se habla mucho de que el delito de corrupción deportiva se descarta porque es un tema de administración leal. Es que es compatible una cosa con otra. Vuelvo a repetir, en el caso Osasuna fueron condenados por corrupción perfectamente y por... compatible. Claro, es que está claro, fueron condenados por las dos cosas. Esto que quede claro, condenados por corrupción deportiva y falsedad documental, ¿eh? Las dos, pueden ser condenados por las dos. Eso es evidente. O sea, tú eres socio del Fútbol Club Barcelona. Yo soy socio de otro club, que pasará lo mismo. Y entonces me entero de que con ese dinero, estatutariamente no está, el Fútbol Club Barcelona no tiene permitido el poder pagar eso que estaba pagando. Por eso administra de una manera desleal el patrimonio de los socios. Esto es lo que defiende Galán, o una de las cosas que defiende Galán. Pero que eso no es incompatible. No. O sea, es que con el dinero de los socios puedes o comprar cocaína, que es evidentemente desleal, porque quieren ir de fiestas y necesitan cocaína. Es muy exagerado lo que digo, con todo el respeto. No, en este país no es exagerado nada. Bueno, no, últimamente vemos cosas que si el dinero público se destina para cosas muy inmorales. Pues por eso. Los socios del Fútbol Club Barcelona muy inmoralmente se destinan a cosas... Trufa blanca. Sí. Bueno, sería un evidente que los socios del Fútbol Club Barcelona dirían, oiga, aparte están ustedes actuando deslealmente con el patrimonio del club y cometerían un delito de administración desleal. Pero pagar de esta manera, que se ha comprobado que las facturas no correspondían a ninguna prestación de servicios, que lo han reconocido las partes en Hacienda y que Negreira ha reconocido que era para lo que era, se juntan los dos delitos. O sea, es que no descartemos que el fiscal acuse por corrupción deportiva y por administración desleal. Son compatibles. A efectos después de pena ya se verá, pero que es compatible una cosa con otra también. Entonces uno me dice, ¿es administración desleal? Digo, pues a lo mejor también. Que es lo que estaba explicando, que cuando una conducta encaja en varios tipos penales. Por el camino te llevas dos delitos por el precio de uno. ¿Sí? Si es que no es muy difícil. Pero quiero que la gente entienda, siempre por eso pongo los ejemplos de una manera llana para que la gente lo entienda. El juez al final se hace las mismas preguntas, lo único que las traslada al derecho. Pero la pregunta es que será el juez. Y estará todo el rato preguntándole al día del juicio, porque las demás cosas las tiene probadas. Se lo querrá preguntar y que se lo conteste a alguien. Aquí digo, a ver, ¿me quieren ustedes explicar para qué destinaban 8,5 millones de euros en todos estos años? Que el juez dirá, a mí me sale medio millón de euros para este señor al año. Y el juez dirá, oiga, que este señor me ha dicho que trabajaba exclusivamente para ustedes. Tal cual. Lo dijo en Hacienda. ¿De acuerdo? Y eso lo cobraba lo del Barça. Y está la declaración. Y que ustedes le exigían que no podía trabajar y hacer lo mismo exclusividad para ningún otro club. Ricardo, en el fondo, si tú lo ves fríamente, esto es como una serie de una telenovela, una serie estas de la tele, en que yo soy de una empresa rival e infiltro al vicepresidente de la otra empresa, es como un agente doble. O sea, Negreira no trabajaba para nadie más, ni cobraba del CTA. No. Bueno, pues entonces en el fondo Negreira es que trabajaba para el Barça.
¿No trabajaba para la CTA? No, lo dijo él. Pues entonces Negreira es como si dijéramos, desde el punto de vista de la acusación y de si yo después del acusador, dije, oiga, que ustedes han infiltrado a un asalariado del Barça en el comité técnico de árbitros. No es como Sí, una película, no es como una que sí, película. que tiene razón. Al espía y le colocas al espía dentro del Consejo de Ministros o en un alto cargo, no sé qué. Tal cual. Nadie más se entera de que aquel tío está a lo mejor cobrando como espía del país vecino. Ni los que están por debajo de él ni los que están a su lado, porque es como un espía. Pues en Negreira, ni los que estaban a su lado tenían por qué saberlo, ni los árbitros que estaba corrompiendo tenían que saber que estaban siendo corrompidos. A lo mejor alguno dije, joder, yo tengo mejores notas que nadie, ¿y por qué a mí este tío no me asciende? No, pero eso es que, repito, yo tengo un vídeo lleno de eso. Hinojosa que daba, dijo él, 4 o 5 años de las mejores puntuaciones siempre arriba, primero, segundo, en segunda división, y no ascendió ni un año por estar en contra de las posiciones de Arminio y de Villar. Y le dijeron, no vas a subir, no hay manera. Y el último año, incluso, Arminio llegó a decirle, disfruta de tu último año. Y tenía las mejores puntuaciones. Y no, joder, es que Estradas ha sacado listas de árbitros en segunda división. Por ejemplo, Figueroa Vázquez, penúltimo de la clasificación, tendría que bajar. No es que no bajara, es que a los 2 años estaba en primera. Entonces, Es que esto lo he puesto yo en mi canal varias veces, las listas que puso, que hizo públicas Estrada Fernández. Acaba, pues, ¿quién hacía eso? Negreira y Arminio, ya está. Para eso se pagaba, está. Para hacer una plantilla de árbitros acorde a lo que Negreira quería. Lo que tú has contado de los profesores, es lo que hay. ahora, también te diré una cosa, por lo que he leído en la prensa, que he leído que Bartomeu y Sandro Rosell ayer reconocieron cierta herencia del pasado y también en las declaraciones que he visto de Sique Rodríguez, que reconocía aquello que se encoge de hombros y dice, ¿y qué íbamos a hacer? Yo me pongo en una posición, o sea, esto es como si pongamos... Sí, pero eso no le exime del tema. No le exime, pero supongamos tú que no le exime, pero por ejemplo, Xavier Enríquez Romero, ayer, como dijimos, rompió cabos con su padre. Rompió cabos y todo el mundo ha reconocido que si la relación es mala y no tuvo ningún reparo en reconocer que este dinero se lo quedaba su padre y que él no tiene nada que ver, y que no sabe lo que hacía con el dinero de su padre y que como poco ha dicho que la relación le parecía poco ética. Pero tú a veces entras y dices, yo soy presidente del Fútbol Club Barcelona. Si está puesto, no estando prescrita la sanción administrativa y además es delito penal, si yo está puesto, el equipo se va a segunda. Sí. Y seré yo el presidente que lo destapó. Sí, eso es verdad. Ponte tú en la piel de ese presidente. No. Entonces, es una opinión mía personal, los últimos presidentes son los menos culpables, pero los que van a ser condenados. Porque el ideólogo de esto, que ya lo vienen diciendo las partes, también lo he dicho alguna vez, es José Luis Núñez. Que tenía la misma estructura corruptora con la cúpula de Hacienda en Cataluña. Eso es. Lo dicen sus empresas. Y será el ideólogo culpable, que no está aquí para responder, y el cuadriplicador. Los demás estaban un poco atrapados por la situación. Ahora, que no les salva eso, pero que son responsables penalmente, pero que no son de todos los... Quien empezó fue Núñez, sí, eso. Todos los delitos. El ideólogo fue no sé quién, y después los han cometido otros, pero el ideólogo no han sido estos. Pero aquí se pagaba y aquí un señor cobraba por influir. Esa es la realidad. Bueno, pues creo que nos ha quedado claro el tema este con Emilio Cortés. Es muy interesante, ¿no? Saber cómo y por qué defiende esa postura, saber que es realmente lo que él está diciendo es una idea que él tiene, no está de acuerdo con el delito, cómo está tipificado el delito. Eso es lo que realmente le está diciendo, ¿vale?
pero el delito no está tipificado como este señor lo interpreta. Eso es así, eso es así. Y ahí nos hace entender que, que no es tan sencillo. Es decir, el juez va a ir a lo que pone el delito, no lo que este señor interpreta el delito. Otra cosa es, como tú bien dices, que en un momento dado, pues una corriente de jueces decidan que esto se puede mirar de otra manera. Pero eso es otra cosa. Pero que el delito es el que es, no es lo que está diciendo el señor Fuentes. ¿Es así? Es difícil que se puede darle sentido a alguna palabra, pero añadirla, por eso que te he dicho de la coletilla que le ponían Sí, de sí. los resultados. O sea, Sí, es lo que dice César muchas veces. Interpretar y tal. Una cosa es interpretar y otra cosa es añadir, exactamente. Bueno, pues Juan Luis, 1.000.000 de gracias, tío. Aquí seguimos en la lucha, macho. Nos está costando media vida y debería, y esto lo digo yo, a título particular, debería haber otros que deberían estar moviéndose bastante más defendiendo los intereses de quien hay que defenderlo. Yo le A ver si... daremos un margen de confianza. Yo creo que aún queda tiempo y partida para Bueno, vale. que posicione todo el mundo como debe. Vamos a hacer, nosotros ya poco más podemos hacer, pero vamos a seguir haciendo. Gracias, señor. Nos vemos. Hasta luego, Ricardo. Hasta luego, cuídate.